Historia del arte. Arte griego. Dioses con imagen de hombre. Templos y santuarios. Mito y realidad. Grecia, lugar de nacimiento de la democracia y del pensamiento occidental. La eterna fascinación de la cultura griega. Los restos de la cultura griega no se encuentran solo en el territorio de la Grecia moderna. Se hallan diseminados en todas las regiones del Mediterráneo oriental, en Asia Menor, en el norte de África, en Sicilia y en el sur de Italia. Los griegos comenzaron a asentarse y a fundar ciudades fuera de su país a comienzos del siglo VII a.C. Trasplantaron su cultura a esos lugares y levantaron templos a sus dioses. Muchos de esos edificios fueron destruidos en épocas posteriores y sus restos sirvieron de materiales extraordinarios para edificaciones de piedra. En Paestum, al sur de Italia, las ruinas de 3 grandes templos son testimonio de la gloria de la arquitectura griega. Es una arquitectura que conserva su belleza perenne, aunque esté reducida a fragmentos. Todavía no hay clásico en la perfección de las proporciones. Cuando se descubrieron estos templos en el siglo XVIII, apenas se conocían los grandes lugares de la antigüedad. Delfos, Corinto, Olimpia. Incluso Atenas era accesible solo a unos pocos aventureros intrépidos. Ante la visión de la Acrópolis, ciudadela de la ciudad de Atenas, un escritor exclamó: «Siento en mi corazón un éxtasis sagrado». En esa época Grecia permanecía bajo el dominio turco. La Acrópolis era una fortaleza de no fácil acceso. Los pocos que se aventuraban a ir a Grecia quedaban tan cautivados por los restos del arte griego que sus dibujos, pinturas y descripciones provocaron una auténtica pasión por Grecia en todos los que lo veían o leían. Esta euforia y pasión influyó en el poder político que dominaba la región. Los griegos se rebelaron contra sus opresores en 1821. Grecia fue liberada. La magia del arte griego, aún viva tras 2500 años, había obrado el prodigio político de la liberación. Hoy la Acrópolis es la meca de todos los visitantes de Grecia. Ante la afluencia masiva de turistas, la magia se marchita, y es poco probable que alguien sienta algún éxtasis sagrado entre el cemento y el ruido de la Atenas moderna.
Es un goce estético pisar estos espacios que rodean la Acrópolis, los edificios clásicos, el arte de la libertad, como se han llamado. Estos edificios venerables han sufrido mucho en los siglos pasados, asedios, guerras y el despojo constante de metales y obras de arte, y sin embargo han sobrevivido. Actualmente están en mayor peligro que nunca por la polución. El número de visitantes es ahora mucho mayor que en una época del pasado. El tema principal del arte griego era el hombre. En este santuario en el pasado no había turistas, sino imágenes de dioses y de mortales en bronce y mármol. Los griegos creían que Zeus era el dios supremo y padre de la humanidad y que se relacionaba con los mortales. Lo concebían en forma humana. Por eso no sabemos si esta estatua representa a un dios o a un hombre. Esta estatua de un joven fue encontrada cerca del templo de Poseidón en Sonion. Tiene una altura de más de 3 metros y es una de las muchas esculturas colosales de ese lugar. La postura de esta figura es llamativa. Su pierna izquierda adelantada, los brazos a los lados del cuerpo, las manos apretadas. Toda la figura, la cabeza, el cuerpo, la cara, está de frente. Este estilo lo copiaron los griegos de los egipcios. Los faraones fueron representados así durante miles de años. Pero hay una diferencia con las figuras egipcias. Este joven está desnudo y sus piernas están libres y sueltas, sin el soporte que usaban los escultores egipcios. El cuerpo se sostiene en unos muslos musculosos y fuertes. Los músculos del estómago y la caja torácica están insinuados por hendiduras y líneas. Está ausente toda plasticidad. Los ojos son desmesurados y sobresalen ligeramente. Su pelo parece una peluca y tiene un ornamento complicado sobre la frente. Las orejas son muy estilizadas. Esta figura fue esculpida hacia el año 600 a.C. Periodo arcaico. No está como las psicodígidas chiquitas de la femenina. En el periodo primitivo griego de esculturas colosales, las Cícladas, un grupo de islas, sobre todo Paros y Naxos, fueron los centros del arte de la escultura. Se esculpían estatuas de tamaño colosal y a veces surgían percances. Esta figura colosal, quizá un Dionisos, yace en una cantera. Tiene una longitud de 12 metros. Pesa 10 toneladas y está sin acabar. La abandonaron por una resquebrajadura. Había sido en vano un trabajo tan prolongado y paciente de martillo y cincel. Es difícil imaginarse cómo transportarían unas estatuas tan pesadas por un terreno tan accidentado y con los medios de transporte de aquella época. Al sacarla de la cantera se rompieron las piernas de la estatua. Esto sucedió hace 2500 años. Aún permanece en el sitio del accidente. La escultura la hacen en gran formato monumental y en formato pequeño también. Retrato de un griego del 530 a.C. aproximadamente. Aunque es periodo arcaico, ya hay más... Está sonriendo con la sonrisa típica de todas las caras de aquella época. Lo mismo en representaciones de hombres que de dioses o de seres fabulosos. No sabemos la significación de esta sonrisa arcaica. El joven es una estatua funeraria de guerrero. Se llamaba Croisos.
según indica una inscripción. Solo las personas muy notorias y distinguidas recibían el honor de la dedicación de una estatua de tamaño natural. Era un honor que elevaba al difunto a la categoría de héroe. Ya tiene más respeto a su cabellera, ¿sí? Ya se ve un poco más natural, pero sin embargo sigue siendo patriarcal. Delfos, situado en un paisaje de belleza extraordinaria. El filósofo Platón lo llamó lugar divino. Era el santuario del dios Apolo. Aquí residía el oráculo más famoso de la antigüedad. Las personas más importantes de la época acudían en busca de consejo divino. Venían hasta los persas, enemigos de Grecia. A que el oráculo les dijera cómo les iba a ir en la vida. Las personas. Pero vean las columnas. Para obtener el favor de Apolo donaban ofrendas votivas magníficas, a veces de oro y de marfil. En muchas poblaciones se construían incluso edificios especiales para albergar los regalos preciosos. Este friso decoraba una de esas casas del tesoro. El tema es la saga de la batalla entre los dioses y los gigantes. La victoria de los poderes del orden sobre el caos, uno de los grandes temas del arte griego. Los dioses salen victoriosos. Es una narrativa, está contando una historia. Y está en la parte del friso, en la parte de arriba del edificio. Hasta los leones luchan a su lado. Se ve a uno mordiendo a un gigante. No hay dominio total de la técnica del relieve y sin embargo están contando una historia. Y hacen todo lo posible porque se clavan. El camino empinado, pasadas las casas del tesoro, estaba orlado por las estatuas que representaban a los vencedores de los Juegos de Delfos. Este tesoro enorme de obras de arte se ha perdido. Lo único que se conserva del templo de Apolo, residencia del famoso oráculo, son unos pocos pilares. Cuando ustedes visiten lugares así que tienen las ruinas, vean. Aquí emitía Pitia, la sacerdotisa de Apolo, sus oráculos, inspirados mágicamente en éxtasis en contacto con el dios. También se celebraban en el santuario competiciones artísticas. A los griegos les gustaba competir entre sí en todas las actividades. En la interpretación, en el canto, en tocar la lira y la flauta, hasta en la pintura. Estas competiciones se celebraban cada 4 años. Los premios no consistían en valores materiales. Al vencedor lo ceñían con una corona de laurel y le daban unas pocas manzanas. El premio importante era la fama. Pitóclitos ganó 6 veces seguidas el premio al mejor intérprete de flauta. Fue el vencedor en un periodo de 24 años. Por eso se retoma en la idea y hay la Olimpiada combina la Este parte Auriga deportiva con ganó la cultural. carrera de carros. Ahora. Hay mucho más tensión en el rostro y en su cabello y estamos pasando de la real. Ahí está erguido, orgulloso, impávido, llevando las riendas largas de la auriga. Sus manos aún sujetan los restos de las cuerdas con las que dirigía la cuadriga. La auriga o la cuadriga es este carrito con caballos que van dirigiendo. Es la única estatua de vencedor que se conserva. Quedó enterrada en una avalancha en tiempos remotos y milagrosamente salió a la superficie a principios de nuestro siglo. La expresión, ya hay una solución. Esto ya pertenecería a cuál periodo. Ahora sí el clase. Cuando se celebraban los juegos y se reunían aquí los corredores y los lanzadores de disco o de jabalina,
La paz reinaba en todo el territorio griego. Se prohibían las guerras para que pudieran tener lugar las competiciones. Terminaban o se interrumpían los conflictos en honor de los juegos. Los heraldos proclamaban una paz sagrada en todo el país. La importancia cultural y política de Delfos fue inmensa. Se proclamaban públicamente, cincelándolos en las paredes del templo, leyes, documentos y hasta sentencias de sabiduría. La famosa sentencia "No si se autón, conócete a ti mismo", estaba inscrita en la entrada del templo. Es parte de una visita a sitios de Grecia y la Delfos. Me preguntaba Antonio que si había ido yo a Grecia, no, todavía. A Europa, pero a Grecia no. La ilusión nueva. Se han perdido muchos objetos. Una sola cosa permanece: la belleza cautivadora del paisaje de Delfos. Los griegos percibían una cualidad divina en todo lo bello, fuera un paisaje, la naturaleza o un ser humano. Contemplaban la belleza como emanando directamente de la divinidad. Admiramos la belleza con sencillez y pensamos sin temor, que es uno de los lemas de los griegos de Grecia, un gobernante griego. Así. Homero, el poeta nacional griego, describía a estos dos guerreros como semejantes a los dioses. Son Aquiles y Áyax, los héroes de la Ilíada, el poema épico de la guerra de Troya. Están sentados vestidos con su armadura jugando a los dados. Las figuras están dibujadas primorosamente al estilo de la época, finales del siglo VI a.C. Es una obra maestra de la pintura griega en cerámica. La posición. Áyax ha sacado un 2, Aquiles ha sacado un 4 y gana. Los números están grabados saliendo de la boca de los héroes, al estilo de los cómics modernos. ¿Se acuerdan en la película Troya de... Podemos revisar toda la serie nada más con las puras páginas y ver los periodos. Se han conservado muchísimas ánforas griegas. Se colocaban en las sepulturas junto a los muertos. Gracias a esto no se han deteriorado con el paso del tiempo. Se han encontrado tumbas no solo en Grecia, sino también en Etruria, muy cerca de la actual Toscana. Los vasos se transportaron allí en la antigüedad. Utilizaban vasijas para todo, como recipientes, ¿sí? O como regalos o trofeos. Cuando era cumpleaños de un joven, y llegaba a una determinada... Las escenas pintadas en los vasos se refieren a situaciones de la vida ordinaria y a las sagas. Son una especie de libro en dibujos de toda la mitología griega. Una enorme parra cargada de uvas se enrosca en el mástil de un barco en el que Dionisos, el dios del vino, se pasea por el mar en plena euforia.
El año 480 a.C. fue un año catastrófico para Grecia. Los persas conquistaron Atenas y destruyeron la ciudad y la fortaleza. Las imágenes derrumbadas por los soldados quedaron sepultadas bajo los cascotes de las ruinas de los templos. Allí permanecieron hasta que fueron recuperadas por los arqueólogos 2500 años después. Estatuas graciosas de doncellas, probablemente sacerdotisas de la diosa Atenea. Indicios de pinturas antiguas, verde, azul, negro, rojo, señal de que las estatuas estaban coloreadas. Las estatuas griegas se coloreaban siempre. Las vestiduras estaban adornadas con ricos diseños y coloridos vivos. La pintura daba viveza a los ojos y una gran vitalidad a los labios y al pelo. Nuestra admiración por el mármol blanco supone una falsa percepción. Los griegos consideraban que una escultura sin pintar era una escultura inacabada, sin expresión. También se pintaban con rojos, azules y verdes brillantes las paredes de los templos. En la segunda mitad del siglo V a.C. se reconstruyó la Acrópolis con más magnificencia que en los tiempos antiguos. Se reconstruyó para el pueblo y por el pueblo, como símbolo de la democracia ática, en la que se han fundado todas las formas democráticas posteriores. El pueblo se juntaba en los teatros para votar en las convocatorias políticas. Los nobles y los trabajadores tenían los mismos derechos de voto. Pero había esclavos y ellos no votaban. En este teatro situado a un lado de la Acrópolis se celebraban todos los años los festivales en honor de Dionisos, el dios del vino. La celebración duraba varios días. Sentados en estas gradas oían los griegos las estrofas de sus grandes poetas, Esquilo, Sófocles, Eurípides, que hablaban de responsabilidad, de culpa, de la gran tragedia humana, y proclamaron una imagen nueva del hombre, la imagen clásica, un nuevo estilo que los escultores llevaron a sus estatuas. ¿Ven la diferencia en la solución del cuerpo, del rostro? El joven, probablemente el gran héroe griego Aquiles, llevaba originariamente una espada apoyada sobre su hombro izquierdo. Para observar la gran novedad, el aspecto revolucionario de esta estatua, hay que recordar que solo 2 generaciones antes, todas las estatuas de jóvenes desnudos tenían la misma colocación. La pierna izquierda adelantada, los brazos a los lados del cuerpo, rígidos, sin vida. Sin embargo, este Aquiles se coloca con todo el peso sobre la pierna derecha. La pierna izquierda está relajada hacia atrás y este movimiento recorre todo el cuerpo. Es una distribución del peso que se nota en los músculos y que atraviesa todo el cuerpo. Esta figura es una realización perfecta del ideal clásico. La esculpió Polícreto, uno de los escultores más famosos del siglo V a.C. Que es clásico. Por eso, El rostro no expresa ninguna emoción individual, no sonríe. La boca está ligeramente abierta, como si respirara. Los escultores de la antigüedad estaban familiarizados con la anatomía humana, pero no se contentaban con la pura imitación. Buscaban una imagen ideal del hombre que sobrepasase la naturaleza. Esta estatua es una copia romana. La original se perdió. Conocemos muchas de las obras maestras del arte griego solo por copias romanas.
Policleto y... El arte clásico de la segunda mitad del siglo V a.C. no expresaba rasgos individuales. No se contemplaban las características individuales en una democracia, cuya esencia era la igualdad de derechos. Todas las estatuas de hombres, mujeres, muchachos, tienen los mismos trazos, la misma expresión serena y contemplativa. Pero la solución de los rasgos ya es mucho mayor, por eso es el arte. En el helenístico la diferencia es que vemos Afrodita, la diosa del amor, sale del baño. Una obra de Praxíteles, un escultor de finales del clasicismo. La estatua es una de las más de 100 copias hechas en tiempos de los romanos. Entonces uno es Policleto y otro es Praxíteles. Los romanos no solo hicieron miles de copias de las estatuas griegas, también se llevaron a Roma barcos repletos de originales. Zeus lanzando el rayo. Su mano derecha extendida agarraba originariamente el rayo, el arma de este dios griego invencible. Esta estatua preciosa se perdió cuando naufragó el barco que la transportaba hace 2000 años. Se recuperó casualmente cuando se enredó en las mallas de unos pescadores griegos, hace unas pocas décadas. Ahora, que pesqué una estatua. Estas dos estatuas de bronce fueron encontradas hace unos pocos años por unos submarinistas en la punta sur de Italia. Son unos guerreros con barba, maravillosamente conservados. Solo se han perdido sus armas, el escudo, la lanza y la espada. ¿Por qué sigue? ¿Ya tiene expresión? Por los ojos. Acá sí. Claro. Pues está la que es protectora, todos los músculos. Entonces sí. Esta cabeza llevaba un yelmo. La parte posterior está muy alargada para sostenerlo. Su barbita ya Los ojos y las pestañas hechas de láminas de bronce están acabados con perfección. El blanco es marfil, el iris, como se ve con los fragmentos, era de pasta de cristal, las pupilas de ámbar. Los labios están cubiertos de cobre rojizo, los dientes son de láminas de plata y brillan. Los pezones son también de cobre. la musculatura, la anatomía. El perfil griego es recta, la nariz es recta, no es respingada. ¿A qué héroes míticos representan estos guerreros? No lo sabemos. Ni tampoco sabemos dónde estaban erigidas estas estatuas antes de que se las llevaran los romanos y las naufragaran en el trayecto. Tampoco sabemos quién las esculpió. Algunos arqueólogos sostienen que son obra de Fidias, el escultor más famoso del siglo V. Fidias es el escultor de la diosa Atenea en el Partenón. El Partenón fue construido por el arquitecto Fidias. Y Fidias es el escultor de los frisos y de la inmensa estatua de Atenea adentro del Partenón. Fidias supervisó la construcción del Partenón, que sigue siendo en nuestros días el símbolo de Atenas. Y de Grecia mismo.
Es una obra de nobles proporciones, de armonía perfecta, incluso en ruinas. Está construida de bloques de mármol trabajados con precisión y encajados entre sí sin argamasa. Actualmente es difícil imaginarse las estatuas espléndidas y coloristas que lo ornamentaban. Gran parte se ha destruido a través del tiempo, pero la mayor parte se ha desmontado para conservarla en museos. Los corceles del dios Sol resoplan, anuncian la mañana en la que, en presencia de todos los dioses, tuvo lugar el prodigio del nacimiento de Atenea. Nos dice la leyenda que Atenea brotó armada de la cabeza de Zeus. Fidias esculpió este acontecimiento en 3 dimensiones, en unas esculturas sobre el aguilón oriental del Partenón. Antonio Canova, un escultor italiano, dijo cuando vio estas estatuas: todas las demás estatuas son de piedra, estas son de carne y hueso. Por la expresión. Las 3 palabras clave del arte griego: equilibrio, proporción y armonía, que van a darnos la perfección. Eso es lo que tratamos de hacer. Los espacios cuadrados del friso que circundan el templo sobre las columnas están llenos de esculturas que describen batallas míticas. Griegos contra centauros, mitad hombres, mitad caballos. Se esculpen combates feroces, algunos ganados por los centauros. Sus adversarios están representados como iguales. El arte griego no se complace en la humillación y en el desprecio de los enemigos. Además que no están en Grecia ni en Atenas, esto está en el Museo de Arte de Liverpool, digo de Londres, Museo de Arte de Londres, porque un antropólogo El relieve escultórico más famoso del arte griego es el gran friso del Partenón. Primitivamente no era fácil verlo porque circundaba la parte interior del templo. Tiene 160 metros de longitud y 1 metro de altura. Está esculpido en mármol. Representa la procesión ceremonial de los atenienses en honor de la diosa patrona de la ciudad, la Virgen Atenea. Distinguidos atenienses montan briosos corceles. Una superposición magistral de las figuras produce profundidad y perspectiva a las escenas. El relieve tiene tan solo 5 centímetros y medio de profundidad. Las esculturas estaban originariamente pintadas y colocadas sobre un fondo azul brillante que les daba una plasticidad todavía más acentuada. Los bueyes atados con cuerdas son arrastrados al sacrificio.